Sí, no, estaba jodido, está muy jodido concentrarse. ¿Dónde estamos? Aquí. Entonces el 103, como les decía, 102 es viento, 103 parte uno. Ponemos ver reglamento. Acepto. Sí, bueno. Entonces, eh, la zonificación sísmica creo que está arriba. A ver. Lo primero que les quería hacer ver es la zonificación sísmica. No sé si está al principio o al último. Aquí está, ¿sí? Capítulo 2, ¿sí? Esta es la zonificación sísmica en Argentina, ¿sí? Tenemos zona cero, zona uno, 2, 3 y 4. O sea, ¿qué significa esto? Que han determinado, en función de estudios sismológicos, ¿sí? Un espectro de diseño para cada una de estas, para cada una de estas zonas, ¿sí? Básicamente es eso, ¿sí? Espectro de respuesta de diseño para cada uno. Esa es una de las variables, les decía, como el sismo en sí se traduce en algo tan simple como en qué zona estás hay un sismo. Chao, ¿sí? No es nada más complejo que eso, es así como variable sismo, ¿sí? Eh, y para cada una le da una aceleración máxima del suelo. En realidad esto le sirve bueno, para algunos cálculos a veces, ¿sí? O para construir el, ¿cómo es? El espectro también, ¿sí? Bien. Eh, Bien, capítulo 2.5, ¿qué es lo que dice? ¿Qué pasa con las construcciones zona 1, 2, 3 y 4? Se tienen que aplicar íntegramente todo el ciclo 103, zona 1, 2, 3 y 4. En cambio, en la zona 0, no, ¿sí? Pero bueno, aquí les quería poner una salvedad para que la tengamos presente, ¿sí? Salvo te dice para estructuras A0, ¿sí? Que las A0, A sub 0, las que les decía son, claro, son las de mayor importancia para el Estado. Entonces, zona sísmica 0, también puede ser que tengamos que hacer un análisis sísmico, ¿sí? De cargas sísmicas, un diseño sísmico, si es una estructura, es un dique, por ejemplo, no sé, en Buenos Aires, o no sé, un dique en cualquiera de las zonas 0, ¿sí? Hay que hacer análisis, es válido si el 103, ¿sí? Y después, bueno, para algunas construcciones, las construcciones de hasta 3 pisos o de 12 metros tampoco, dice que no hay que aplicarlas, ¿sí? O sea, de estructuras bajas, ¿no? ¿Sí? Y después habla un poco de las construcciones de altura mayor a 12 metros, ¿sí? No hay que aplicar cargas sísmicas si es que se demuestra que las cargas del viento son más desfavorables, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Así que bueno, esas son como salvedades en la zona sísmica cero. Y si uno hace, nosotros estamos en zona sísmica 1, en general los efectos sísmicos son bastante bajos, ¿no? Muy bajos. Si uno hace el análisis para la zona cero, me imagino que también son más bajos, no sé qué tanto, no he hecho. Pero es muy probable que las fuerzas del viento sean más desfavorables en este caso cuando hacemos la comparación, ¿sí? Bueno, eh, bueno, esto es lo que le decía. A ver si ya le voy a hacer ver en el reglamento, estoy copiado y pegado. El grupo son grupos A0, grupo A, grupo B y grupo C. Para cada uno hay un gamma subaéreo, ¿sí? Que sería 1,5, 1,3, 1 y 0,8. Vamos a verlo aquí. Eh, Control F, grupo A. Aquí está. Clasificación de la estructura según su destino, ¿sí? Aquí básicamente esto. Las A0, instalaciones que cumplen funciones esenciales. Bueno, por ejemplo, sector y componentes reactivos de instalaciones con potencias superiores a 20 megawatts, ¿sí? Bueno, centros de policial y bomberos. Bueno, bueno, aquí están los grupos. Generalmente nosotros estamos en viviendas, en grupo B, ¿sí?
para una vivienda, el gamma es 1. ¿Qué significa esto? Que la fuerza sísmica que te dé la vamos a multiplicar por 1. O sea, ¿sí? En cambio, la fuerza sísmica que nos dé la mayoramos un 30% en el caso de, por ejemplo, en este caso, universidades, o tal vez hoteles, ¿sí? En el grupo A. Sí, o sea, esta sería básicamente construcciones de uso público de más de 300 metros cuadrados y que haya presencia de más de 100 personas, ¿sí? Eso sería el grupo A. La mayor es un 30% de las cargas. Vamos a ver en el método dónde está este coeficiente. Y ahí está metido este coeficiente, ya lo vamos a ver. Es bastante fácil, ¿sí? Pero acuérdense lo que de aquí viene el gamma sub R, depende del destino, ¿sí? Y las grupos A0 van, la que hemos dicho, ¿sí? Si tienen, no sé, aquí unas centrales de energía, grupo A0. Mayor es la fuerza que te dé para una vivienda, un 50% más, ¿sí? Básicamente, o sea, la fuerza que te dé por el método, por el mismo método que por una vivienda, no es que la fuerza de la vivienda, sino la mayor es un 50% más, ¿sí? Y grupo C, a este le reduces porque son construcciones que nunca van a estar más de 10 personas, ¿sí? Que básicamente ponemos como establos, silos, tanques apoyando el suelo, donde generalmente no va a haber gente, ¿sí? Como, bueno, nosotros, bueno, básicamente sería eso, como hacer para que lo veamos de aquí también, no tanto de las diapositivas, ¿sí? Y aquí está la clasificación también, toda esta, fíjense que está en este mismo capítulo, capítulo 2, del tipo de suelo, ¿sí? O sea, el tipo de suelo, tenemos básicamente tres tipos de suelos, ¿sí? El 1, vamos a resumirlo como roca. Roca o grava, ¿sí? O sea, lo más está desde formación en roca dura hasta formación en roca blanda meteorizada, gravas o arenas muy densas. Bueno, también puede ser suelo cohesivo preconsolidado, o sea, un suelo muy firme, ¿sí? O gravas y arenas de densidad media. Bueno, todos esos son tipo 1. A todas estas las agrupa y te da un mismo espectro. Entonces, todo lo que estamos hablando, esto te va a dar un espectro. Después del tipo 2, suelos cohesivos consistentes de baja plasticidad, gravas y arenas de baja densidad, ¿sí? Y después este que generalmente tenemos en Santiago del Estero, suelo cohesivo de baja plasticidad. Y hay diferentes formas de clasificarlas para definirlo. Esto, ¿sí? Y aquí te dice el método que tiene que ser un estrato de más de 25 metros. Bueno, esto no se hace lamentablemente este estudio y se lo clasifica básicamente con el SPT, ¿sí? El número de golpes medio de penetración normalizada de todos los estratos, ¿sí? Si es mayor a 50 o da rechazo en nuestro caso, porque en grava no se puede hacer SPT, ¿sí? Estamos tipo 1, ¿sí? Entre 15 a 50, este es el medio, no es el máximo. Entre 15 a 50, si el promedio te da mayor a 15, ¿sí? Estamos hablando de suelo tipo 2. Y si me da menor a 15, aquí presente Santiago del Estero siempre da menor a 15, suelo tipo 3. Para estas, generalmente son más desfavorables los efectos sísmicos, ¿sí? Bien, aquí está cómo sacar el medio, ¿sí? Este es el medio, porque este sería en los 30 metros, cómo sacar el promedio en los 30 metros. Este sería el espesor del estrato, este sería el número de golpes en ese estrato, la sumatoria. Bueno, y sacaría el medio. Así que bueno, generalmente estamos aquí en este tipo. Y después están suelos dinámicamente inestables, que eso es una especialidad en suelos, digamos, o sea, serían suelos licuefables que si hay aquí en Santiago del Estero. Pero bueno, requieren básicamente lo poco que te dice el reglamento es si hay potencial de licuefacción en un estrato, bueno, no cimentes ahí, cimenta más abajo. Eso es solucionado, ¿entiendes? Bueno,
pero así eso es todo un tema cuando te tocan suelos potencialmente liquefables, ¿sí? Así que bueno, eso respecto al tipo de suelos que yo les decía, que el reglamento lo tiene que contemplar, porque se acuerdan esa diapositiva que les he puesto, cómo el suelo va a depender de la naturaleza de la onda, ¿sí? Entonces ya tenemos suelo, tenemos el sismo, también súper resumido en zonificación sísmica, ¿sí? Eh, entonces, entonces, ¿cómo obtenemos ahora el espectro? ¿Sí? Bueno, aquí nos dice cómo obtener el espectro, nos detalla en el capítulo 3, ¿sí? El espectro de diseño, ¿sí? En función de, de lo que le estaba diciendo, ¿sí? De la zonificación sísmica. Aquí está la zonificación sísmica, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Y aquí está el tipo de suelo, ¿sí? En función de esas dos cosas, aquí está la aceleración que veíamos para cada zona, ¿sí? Zona 1, miren, aquí no está la zona 0, yo no sé cómo carajo harían. Eh, Capaz que, bueno, tendré que ver. Nunca he hecho en zona 0. Pero bueno, sí, está la aceleración, pero no está el C sub A y el C sub B. O sea, con el C sub A, ¿sí? El coeficiente A y el coeficiente C sub B, obtenemos esto. Si el C sub A sería la aceleración aquí en, en el origen, ¿sí? Después se amplifica 2,5 veces C sub A. Después esto se decae como C sub B dividido T, digamos, o sea, el periodo. Esto es una hipérbola, ¿sí? Y después esta se sube T3 dividido T cuadrado, ¿sí? Es la última zona, ¿sí? Estos son los intervalos que van definiendo las zonas. Esta meseta, ¿sí? Es la de mayor amplificación, ¿sí? No sé si tiene un nombre, ¿sí? O sea, para estructuras muy rígidas se da este fenómeno que les decía, que tiene la misma aceleración que el terreno, ¿sí? Fíjense que C sub A vale 0,18 aquí, por ejemplo. La aceleración del terreno es 0,15, ¿sí? 0,25, bueno, aquí 0,29 NA, bueno. Pero lo que les digo es que aquí es como la misma aceleración del terreno. Estoy grabando, ¿no? Eh, Aquí se contemplan ese fenómeno. Aquí, bueno, grandes amplificaciones en esta zona, ¿sí? Y después cada vez menores, ¿sí? Y esto debería tender a cero, ¿sí? Esto debería tender a cero. Eh, y estos T1, T2, y T3 son los que nos definen estas tres zonas donde son válidas estas ecuaciones, ¿sí? O sea, esta es la zona del plafón, esta es la zona... Sí. No sé si le he puesto aquí. Bien. Que nos determinan los límites de cada una de las zonas, ¿sí? Básicamente. Entonces, por ejemplo, vamos zona sísmica 1, ¿sí? Por ejemplo, C sub A sería 0,19 para un tipo de suelo 3, ¿sí? Entonces aquí tendremos 0,19. Aquí 2,5 por 0,19, ¿sí? Aquí, en esta zona, estaría la ecuación C sub B, que es 0,26, dividido T, bueno, hay que hacerle esta curva, ¿sí? Y aquí en esta última zona C sub B por T3, que T3 está aquí, ¿sí? Dividido T cuadrado, bueno, que sí. La cuestión es que están todas estas zonas definidas y eh, eso, a ver, vamos a pasar el Excel. Aquí le cargo el Excel que lo he hecho yo. La mayoría de los software tienen incorporado esto, no es muy difícil hacerlo, ¿sí? Pero básicamente sería esto. Bueno, aquí calcula esto, ¿sí? Lo que básicamente las gráficas esas están incorporadas aquí, ¿sí? O sea, pero por eso yo quiero que entiendan cuáles son los datos de entrada. Zona sísmica, ¿sí? Bueno, zona sísmica 1, por ejemplo, ¿sí? Zona sísmica 1, bueno, esta es la aceleración. Tipo de suelo, bueno, vamos a poner tipo de suelo 3, ¿sí? Bueno, grupo, vamos a poner el grupo, no sé, a 0. Somos muy grosos, diseñamos cosas grosas. Bueno, aquí vamos a ponerle, espérame, bueno, más o menos.
Eh, ¿Sí? Entonces aquí ya me hace la gráfica, ¿sí? Con las ecuaciones para lo que para la zona sísmica y el tipo de suelo, ¿sí? Para eso. Y bueno, esto también está, en realidad también se acuerdan el amortiguamiento que yo digo 5% del crítico. En ocasiones especiales sí te permite ponerle más amortiguamiento, pero no es algo que no modifiquen eso, ¿sí? Siempre lo dejan 5% al amortiguamiento crítico. O sea, si ustedes modifican aquí por decirte 10, debería reducir el espectro, ¿sí? Bueno, pero no, déjenlo ahí, 5% es el amortiguamiento, porcentaje del amortiguamiento crítico, ¿sí? ¿Y ahí el T1 y el T2 de dónde lo saca? Mirar. T1 son ecuaciones, ¿no? 0,2 F39, F39, este, no, este T2, son ecuaciones. T2 es C sub B dividido C sub A dividido 2,5, por ejemplo, así. Ese es T2. T1 es un 20% de T2 y T3 se obtiene de tabla, ¿sí? No hay más que eso. Es una ecuación, otra ecuación y un índice de tabla. Este, Así que bueno. Entonces, Y si bajas, mira ahí. El S es desplazamiento. ¿esto? Ese y el S que le has cambiado. Este que he puesto aquí. Bueno, aquí eso le voy a explicar ahora. Bien, esto, ¿cómo sería esto? Bueno, aquí les da el diagrama. A ver, lo voy a volver a modificar. Vamos a zona sísmica 4, ¿sí? Tipo de suelo 2, este es el que tiene el ejercicio, ¿sí? Tipo de suelo 2. Y este era, le ha puesto grupo B. B, así era, ¿sí? Igual de esto no depende el espectro de diseño, no depende de esto, ¿no? Esto va después, este coeficiente se necesita después. Un 5%, bueno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que venir aquí al, con nuestro periodo de la estructura, ¿sí? Supónganse que nuestro periodo de la estructura sea 1,15 segundos, ¿sí? Y vamos a ver cómo lo determinamos. Eso es lo que nos está faltando. 1,15 segundos. Entonces, básicamente, que entrar a la tabla este es bastante manual, ¿sí? Más o menos es 0,7, ¿sí? Para este caso. Un poquitito más, punto 72, un poquitito más, punto 74 y capaz que, bueno, punto 74,5 o punto 75, ¿será? Bueno, esto, ¿sí? Así. Bastante, o sea, si es que lo tenemos ajustado, todo esto es bastante preciso, ¿sí? Eh, Ustedes lo pueden hacer con su software que directamente les intersecta la gráfica, tampoco es tan distinto, ¿sí? Este, entonces aquí está eh, esta aceleración, este es el espectro de diseño y esta aceleración es la que nos va, este 0,75 que se lee aquí, multiplicado por el peso del edificio, me va a dar la fuerza horizontal, eso es todo. ¿Sí? Así. Entonces, si yo conozco, bueno, obviamente, primero tengo que conocer el periodo, que ya vamos a ver, esto no lo vamos a calcular manualmente, en el curso lo calculamos con software, el periodo, ¿sí? Con eso, con cada uno de los periodos, entonces aquí si yo tengo el periodo 1,15, por ejemplo, en X, ¿sí? 1,15, por ejemplo, tengo una, este, un SA de punto 75, ¿sí? Supone que en la dirección Y tengo 0,915, SA debería ser 0,88, eso ya lo había puesto, bueno, estaría por aquí, ¿sí? Bueno, entonces en cada una de las direcciones voy a tener un periodo, porque estamos hablando de un oscilador en una dirección, un oscilador en la otra dirección, ¿sí? Tengo un periodo, como tengo cada uno un periodo, entonces tengo una, este, una pseudo aceleración espectral, se llama, ¿sí? Y con esto, este numerito es el que me va a servir, ¿sí? Entonces, explicándolo al método, ¿sí? Ahora es donde, ¿cómo se calcula la fuerza? ¿Sí? No tengo la ecuación aquí puesta. Bueno.
¿Cómo se calcula la fuerza? Es, a ver si lo tengo aquí. O la SDN. Aquí está. Bueno, esto vamos a poner. Perdone la improlijidad, pero yo pensaba que esto estaba en el Excel. Ya lo pongo en el Excel. No sé por qué no lo hago con las ecuaciones directamente. O sea, la fuerza se obtiene con un coeficiente C. Me olvidó de decirle el otro. Con un coeficiente C, que es la aceleración, pseudoaceleración espectral, ¿sí? SA, que hemos determinado recién, ¿no? Sí. SA multiplicado por gamma R, ¿se acuerdan? Y la dividimos entre R. Entre R. R es lo que les decía hace rato de la ductilidad. Que nosotros vamos a dividir esa fuerza entre, en este caso, por ejemplo, 5,5. ¿Sí? ¿De dónde está eso? Bueno, eso está, disculpen la improlijidad, pero aquí está la tabla, todo está en el CIVSOC 103, ¿sí? En el capítulo 5, en realidad donde te explica cómo hacer esto, aquí está así. ¿Sí? ¿Cuánto vale R? En realidad aquí está el R máximo. El R es un criterio del estructuralista que pone así, es decir, como esto tiene que ver con la incursión en plástica, ¿sí? Por ejemplo, si son estructuras de hormigón armado, ¿sí? Con diagonales concéntricas, por ejemplo, que yo les digo, por eso tienen que saber cómo están resistiendo la carga horizontal. Como máximo vos puedes reducir un 4, ¿sí? Entonces, si quieres, puedes usar 3, ¿sí? Lo peor es reducir 1,5. Eso sería si vos no tienes idea de cómo va a resistir tu estructura horizontalmente, porque una estructura muy rara, bueno, pone 1,5. Eso es lo más bajo. Pero si vos dices, bueno, yo tengo un pórticos con ductilidad completa, o sea, que vos estás haciendo, detallando la estructura para que se generen las articulaciones plásticas donde vos quieras, pones 7, ¿sí? El factor es, nosotros hemos puesto 5,5, ¿sí? 6 hemos puesto, perdón, ¿sí? Hemos puesto 6. Este es de reducción. Y después está que todavía no les he hablado, pero es el C sub D. ¿Qué es lo que pasa? Reda, vamos a poner el mismo. 5 y 6. ¿Sí? Vamos a poner el mismo. Vamos a poner, bueno, ¿qué es lo que pasa? Ustedes van a reducir, bueno, para que se entienda que son distintos. Van a reducir la fuerza sísmica y con eso al final van a dimensionar la estructura. O sea, van a sacar a cero con esa fuerza sísmica. Pero no se olviden, o sea, ¿qué no se olviden? Este C sub D es como un recuerdito de ustedes han bajado la fuerza sísmica. En realidad la fuerza es más grande. ¿Y cuándo te interesa esa fuerza grande? Bueno, cuando analizo desplazamientos laterales. ¿Sí? Porque acuérdate que ha bajado, pero esa fuerza más grande es la que me está haciendo desplazar e incurrir en estos campos inelásticos, ¿sí? Entonces, puedo reducirla para el dimensionado de la armadura, pero aumentarla para verificar deformaciones, ¿sí? Básicamente es eso, ¿sí? Que todavía no lo vamos a utilizar, pero me estoy adelantando ya que está aquí, ¿sí? Entonces, bueno, volviendo. ¿Cómo se calcula el coeficiente sísmico? La pseudoaceleración espectral que se la obtiene del espectro de diseño por gamma R que se la obtiene del destino y lo dividimos entre R en función de la tipología y la ductilidad que nosotros vamos a elegir, ¿sí? Aquí están los de hormigón armado, ¿sí? Entonces, este coeficiente es el que ahora voy a multiplicar por el peso de la estructura y voy a obtener la fuerza total, ¿sí? Eso así sería, ¿sí? La fuerza total. Entonces, yo aquí ya he ido calculando peso, o sea, esta sería carga permanente, ¿sí? De cada uno de los pisos, son 10 pisos, ¿sí? Cada uno tiene, bueno, muy parecidos, menos el primero y el último, ¿sí?
van cambiando un poco, acuérdense las vigas y las columnas van cambiando, ¿sí? Entonces aquí he calculado el peso de cada uno de los pisos, ¿sí? Aquí la sobrecarga de servicio, ¿sí? ¿Qué sería la sobrecarga de servicio? Bueno, era 2,5 kilonewton sobre metro cuadrado, ¿sí? Esto también está en el CIRSOC. La sobrecarga de servicio se la calcula con un factor de simultaneidad, se llama. Esto está un poquito más arriba, antes del método. Un factor de simultaneidad. Aquí está, ¿sí? Aquí está. ¿Qué significa? Que cuando venga el sismo, sería, vamos a decir, muy improbable que esté lleno completamente de sobrecarga de servicio, ¿sí? Entonces, más probable es que esté a la mitad, por ejemplo, ¿sí? Entonces aquí te dice cuál es ese factor de simultaneidad para diferentes situaciones, ¿sí? Por ejemplo, en depósitos y edificios de archivo es muy probable que puedan estar llenos. Si vos tienes un lugar de depósito, es común que esté fuertemente cargado. Entonces es un factor de simultaneidad de 0,75. Aquí, por ejemplo, da edificios públicos, grandes tiendas, templos, cines, teatros, te da un 0,5. ¿Sí? En viviendas, hoteles o oficinas, bueno, generalmente no se prevé que esté siempre. Bueno, la cuestión, estos son valores orientativos, ¿sí? Uno tiene que decidir cuál es el factor de simultaneidad que vamos a utilizar en función de cómo el edificio hay que analizarlo según su destino, ¿sí? Y eso te va a aumentar carga sísmica, ¿no? Así que no es más o menos un 10% de esta, pero bueno, te aumenta, ¿sí? Entonces, el factor de simultaneidad estamos poniendo del 50% nosotros, ¿sí? Entonces, 2,5 por el área. 2,5 sería la sobrecarga L, ¿no? Por el área de cada piso y por el factor de simultaneidad es lo que me va a dar a mí la sobrecarga de servicio, realidad la carga operante para calcular el peso de la estructura, ¿sí? Entonces, en realidad vamos por aquí, obtengo cada una de los pesos, los sumo, ¿sí? Esto en kilonewton, ¿sí? Lo sumo. Entonces, si todavía ya no estamos viendo esto, ¿sí? Esta parte ya les digo para qué es, ¿sí? Entonces después, básicamente, el peso total lo multiplico por el coeficiente C en una dirección y con el coeficiente C en la otra dirección y obtengo las dos fuerzas totales de sismo, ¿sí? Bien. Así que, ¿se entiende hasta ahí? ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Bueno. Ahora lo que falta es una fuerza total. Ahora tengo que distribuir esa fuerza en cada piso, ¿sí? Para eso utilizo este método. A ver, ¿dónde está la ecuación? Bien, esta es la ecuación, ¿sí? Para que se entienda. La fuerza en cada piso, ¿sí? Se la obtiene como en proporción a el peso del piso por la altura del piso. Eso sería como, yo lo asocio a un momento, ¿sí? El peso por la altura es como un momento, ¿sí? Entonces, el último piso es el que va a tener más fuerza. Porque generalmente, bueno, sí o sí tienen la mayor altura, más o menos tienen el mismo peso, ¿sí? El último piso es el que va a tener más fuerza. Acuérdense que es el que tiene más desplazamiento en el primer modo, ¿sí? Entonces, a ese le da más y al que le da más abajo, el que está más abajo le da la más chica, ¿sí? Entonces, en función de esto es que hace proporcional la repartija, vamos a decirlo, ¿sí? Si esa fuerza total va a ir más para arriba que para abajo. Entonces, ¿qué es lo que he ido calculando aquí? Bueno, el WI por HI, ¿sí? O sea, este es el peso por la altura. Entonces, el peso por esta altura. Peso, bueno, así por la altura de cada uno, ¿sí? Y ahora, si yo sumo todo esto, ¿sí? Obtengo el total, ¿sí? La sumatoria WI por HI, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a ir para el piso 1, por ejemplo, ¿sí? Para el piso 1 va a ir el WI por HI de ese piso, ¿sí? Dividido el total,
¿sí? Y así de cada uno. Este también, el W por H del piso, bueno. Y ven que va aumentando, ¿sí? Un 2% del 2,6% del cortante basal se dice, que sería la fuerza total en la base, el 2,6% va para el primer piso. En cambio, fíjense, 16% va para el último. ¿Sí? Un 16% va para el último. Esas son las fuerzas sísmicas horizontales, como las distribuimos en la altura. ¿Sí? Así que bueno, ese sería el método que utilizamos. ¿Sí? Ese sería el método que utilizamos. Y me falta ver cómo insertamos eso al modelo. Falta cómo se El consigue. periodo de la estructura, cómo insertamos eso al modelo. Eh, ¿Y la fuerza va a ser cómo la sacamos? ¿Cómo? La fuerza va a ser. La fuerza basal, ahí repito, sí, sería el C por el W. El C, ¿se acuerdan? De vuelta, es la pseudoaceleración espectral por gamma R sobre R, ¿sí? ¿Se acuerdan cada uno de los parámetros? Nos está faltando cómo determinar el periodo de la estructura, eso lo vamos a ver ahora. Y Y el W. bueno, vamos a ver cómo, bueno, pero después lo que les quiero decir es que la fuerza nosotros vamos a insertar, en este caso, eso es una fuerza, lo vamos a insertar como carga superficial, ¿sí? Lo vamos a dividir entre el área y así es como lo vamos a insertar, ¿sí? Bueno, No sé, la fuerza la saco para cada piso. Pues no sé. claro. A ver, aquí, eso lo he puesto aquí en el Power. Bueno, aquí ya he ido explicando esto. Esto les va a quedar a ustedes. ¿Sí? Estos son, en cada dirección va a tener, ¿sí? En cada dirección, como carga por superficie, ¿sí? O sea, en toda la losa está distribuida esa fuerza horizontal, no como una carga puntual. En este caso lo podemos hacer así. Se hace un análisis, ¿cómo se llama? De un solo pórtico, un análisis 2D, podrían poner una fuerza puntual, no hay ningún problema, ¿sí? Aquí me parece lo más correcto poner una fuerza distribuida en la superficie en una dirección y en la otra dirección, ¿sí? En cada uno. Fíjense cómo va disminuyendo, ¿sí? Hasta el piso inferior. ¿Qué más le iba a decir? Bueno, aquí está explicado esto. Me falta cómo calcular, bueno, lo último. A ver, aquí vamos a repasar un poco. En esta tablita es cómo calcular el C. Reda. Calculo el W y después cómo calculo el cortante basal, claro. El W es la suma de todos los pesos. Sí. Después calculo, una vez que tengo el cortante basal, calculo la fuerza para cada, en función del cortante basal, ¿sí? Aquí sería la fuerza para cada piso, ¿sí? Y bueno, y después nosotros le insertamos, ¿sí? Es la fuerza basal por el porcentaje de cada piso. Sí, Ah, exactamente. Entonces, ahora nosotros... me ha faltado hablar de dos cosas respecto al reglamento. Después tenemos que verificar... A ver... Perdonen, que no sé dónde está. Esto le he puesto la teoría arriba entonces. ¿Sí? Después tenemos que hacer el control de distorsión por piso. Distorsión. O a veces se llama deriva también, ¿sí? En algunos libros eso le llaman, en el libro Bazán y Meli le llama deriva de piso, ¿sí? Que básicamente, se llama distorsión. ¿Qué sería la distorsión? La deformación, fíjense, deformación del piso K menos la deformación del piso de abajo. Eso me va a dar un desplazamiento de la columna en sí. Claro. Delta SK dividido la altura de la columna, la altura del piso, es la distorsión del piso. ¿Sí? Entonces, esa distorsión del piso tiene que estar por debajo de los límites. ¿Sí? Eso se hace al principio. Esto, ¿se acuerdan lo que les decía la secuencia? Bueno, antes no van a dimensionar armaduras sin haber verificado esto. ¿Por qué? Porque si ustedes no les verifica deformación, no tienen otra forma. O sea, con armaduras no van a solucionar esto. No tienen otra forma que aumentando las secciones transversales de sus elementos resistentes, ¿sí? De sus columnas.
Y bueno, y eso va a cambiar todo después. Entonces, si no les verifica, acuérdense, lo primero que tienen que hacer es esto y recién después ponerse a dimensionar, ¿sí? Otra cosa, aquí este desplazamiento lateral lo tienen que hacer con el C sub D. ¿Se acuerdan? Hemos bajado la carga que hemos insertado. Con la carga original sería. Ahora hay que multiplicar a la carga, ¿sí? O multiplicar el desplazamiento. Y esto tiene límites, ¿sí? Depende qué grupo de construcciones, ¿sí? Una A0 o una A, ¿sí? Son límites más bajos. O una B, ¿sí? Son límites más altos, ¿sí? Y para cada uno me da dos condiciones. La condición D, que es la más desfavorable, ¿sí? Que dice que bueno, existen elementos estructurales que pueden ser dañados. Por ejemplo, si tienes un cerramiento de vidrio, todo de vidrio, ¿sí? Y con una distorsión de piso alta, el vidrio es frágil, bueno, vamos a poner una condición de distorsión de piso menor al 1%, ¿sí? Y si dice, bueno, che, el grupo A0 o A y no tiene vidrios, tiene mampostería, ¿sí? Entonces 0,15, ¿sí? 0,015. Y bueno, es lo mismo aquí, ¿sí? En el grupo B, en función de en función si tiene elementos estructurales que pueden ser dañados o no con estas deformaciones, con estas distorsiones, ¿sí? Entonces, bueno, eso está de vuelta aquí en el Excel en el siguiente paso, ¿sí? Esto lo vamos sacando piso a piso del software, ¿sí? En X, piso a piso del software en Y, y después calculamos la distorsión de piso acordándonos, o sea, restando con el anterior, en este caso, ¿sí? Restando con el anterior, dividimos entre la altura, ¿sí? Y después lo multiplicamos por el C sub D, ¿sí? Aquí está el M82, está fijado, ¿sí? Ahí está fijado, lo multiplicamos por el C sub D, ¿sí? Y así vamos obteniendo la distorsión de piso, ¿sí? Y aquí en este caso hemos elegido el límite de 1,5%, ¿sí? Y nos verifica en todas las celdas, en este caso, ¿sí? No sé si es mucha info, ¿se entiende? Vamos claro. De vuelta esto es súper aplicado, así que bueno, vamos a ver cómo se determina el periodo. Aquí en el software nos determina el periodo. Y con eso creo que terminamos, ¿sí? Nosotros, para determinar el periodo de la estructura, vamos a utilizar aquí en... si lo quieren abrir al Aquí me dice que si me nuevo proyecto o no. no, puede no. No sé si lo tienes abierto vos, Facu. Ajá, ahí al que yo he subido para que manejemos el mismo. ¿Sí? Bueno. Bien. Entonces, aquí está la estructura, ¿sí? Nosotros tenemos que poner cargas sísmicas. Lo vamos a poner manualmente. Para eso vamos a ir aquí a la parte de datos. Avísenme si están. Vamos a la parte de datos. Y si bajan, habla de módulos adicionales. Son programas más chicos que están adentro del programa general, ¿sí? Hay un montón de programas chicos, ¿sí? Que pueden hacer cálculo de postproceso, preproceso. Así que, bueno, por ejemplo, te puede determinar bueno, la armadura necesaria como un postproceso, ¿sí? Capaz que la próxima clase lo podemos aplicar esto y comparamos, ¿sí? Voy a intentar que lo utilicemos. Sí, aquí hay. ¿No te dan de ese? Ah, sí, voy a intentar que la próxima clase comparemos lo que nos da con lo que les da el software. Porque, como les digo, yo no les voy a obligar a que utilicen una planilla u otra planilla. La idea es que utilicen la que quieran, pero que se animen a hacer y a comparar y a tener criterio. Porque van a ver que los software les pueden decir con decimales infinitos
cuánto es la armadura, cuánto es esto, pero bueno, si ustedes no entienden cómo ha llegado hasta ahí, nada, es muy peligroso, es muy grave, pueden incurrir cosas, bien. Entonces, aquí en datos vamos a ir al RF Dynam, al Pro vamos a ir, ¿sí? RF Dynam Pro. Análisis dinámico. No sé si le hacemos doble clic, ¿sí? Y aquí está bueno, tiene un montón. Si ustedes se quieren capacitar en esto, hay videos tutoriales, están muy buenos, ¿sí? Hay análisis, espectro de respuesta, tiempo, historia. Esto es lo que les decía que insertan en el acelerograma, ¿sí? Análisis no lineales en el dominio del tiempo. Bueno, esto no vamos a utilizar, nosotros vamos a utilizar análisis de espectro de respuesta. Ah, no, cierto que no vamos a utilizar esto, perdón. Aquí está Equivalent Load, por ejemplo, que si ustedes le tocan clic, tiene la pestaña del espectro de respuesta aquí, ¿sí? Ya cargado, ¿sí? O sea, ya no necesitan el Excel, vamos a decir, ¿sí? Pero no lo vamos a utilizar vamos a utilizar nuestro Excel. Voy a destilar ¿sí? Pero les digo que existe, ¿sí? O sea, lo que estamos haciendo lo puede hacer el software, pero en realidad lo hace con una combinación modal y espectral, que por eso no lo estamos utilizando, ¿sí? Así que bueno, nosotros vamos a utilizar, lo que queremos es que nos dé las vibraciones naturales y también vamos a hacer una combinación de masas. Entonces bueno, activamos estos dos, vibraciones naturales y combinaciones de masa, ¿sí? Así que bueno, vamos a la siguiente pestaña, casos de masa, ¿sí? Entonces tenemos caso de masa permanente, ¿sí? Y le vamos a poner que sea del peso de la estructura. O sea, ¿qué sería este caso de masa? Que tenga masas del peso de la estructura y también de los componentes de la sobrecarga muerta, ¿sí? Ese sería el peso propio. Sería lo que he calculado en la pestaña G, en la columna G en mi Excel, ¿sí? Aquí voy a poner nuevo caso de masa y le voy a destildar del peso de la estructura y le voy a poner que es una sobrecarga cualquiera. No me interesa mucho porque esto tiene un reglamento aquí insertado, ¿sí? Como les digo, nosotros si lo conocemos el reglamento podemos modificar lo que sea para hacer que coincida, ¿sí? Entonces voy a poner de componentes de la fuerza de sobrecarga viva, ¿sí? Entonces este es carga muerta, este es carga viva, eso es todo. Entonces ahora vamos a ver cómo las combinamos, ¿sí? Vamos a hacer una combinación de masas que básicamente vamos a poner la muerta 1 y la viva. Aquí se me ha puesto 0,3, ¿sí? Porque está asociado a un reglamento. Nosotros, si vemos nuestro reglamento, lo vamos a poner 0,5. Vamos a hacer aquí, vamos a poner 0,5 por el tipo 0,5, ¿sí? Ahí está. Bien. Entonces esta es la masa acuérdense que nos interesa la masa y la rigidez para determinar el periodo de la estructura, ¿sí? Entonces ya está la masa, muy importante. Ahora, ¿cómo vamos a determinar la rigidez? Vamos a esta pestaña, ¿sí? Y ese 1 que nosotros dejamos es por el 1 de nuestro caso sería. 1 significa que considero toda la masa, ¿sí? En cambio en un 50% de la masa. Claro, que es lo que habíamos visto. ¿Sí? Porque esta es la viva y esta es la permanente. Entonces, ahora vamos con los casos de vibración natural. Bueno, aquí te pregunta cuántos modos de vibración. ¿Se acuerdan los modos? Bueno, vamos a poner, no sé, 9 modos, ¿sí? Para que veamos los modos, ¿sí? Vamos a poner 9 modos de vibración, ¿sí? Y aquí les pregunta, bueno, ¿cómo lo va a representar? No me interesa mucho, ¿sí? ¿Cómo va a representar la escala, ¿sí? Del modo. Así que vamos a dejarlo así, ¿sí? Y muy importante tildar aquí esta pestaña, porque no es que me va a tildar los nuevos, ¿qué modo? Ahora les digo que la vibración natural, o sea, los periodos, me la saque no con este caso de masa, sino con la combinación de masa que hemos creado, ¿sí? O sea, para esa combinación de masas, ¿sí? En X, Y, Z,
matriz diagonal, ¿sí? Está bien, así como está, el método de Lanczos, ¿sí? Y esto muy importante, muy importar las modificaciones de rigidez, ¿sí? Que hemos hecho en el RFM, ¿sí? ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos que analizar con las rigideces fisuradas, ¿sí? Y nosotros ya hemos modificado cuando hemos ido modelando, ¿sí? Entonces, con las rigideces fisuradas, muy importante que tildemos esto, ¿sí? Entonces, bueno, yo aquí no puedo ver el aceptar. No le puedo dar a aceptar. Lo que puedes hacer es ocultar esto, pero yo no puedo porque se me va todo al carajo. Bueno, espero que esté. Y bueno, ya está. Ahora ponemos, si quieren, borran esto. El archivo, no el que hemos hecho recién, fíjense que este es el Dynam Pro, el Dynam solo. Vamos a borrarlo, eliminar datos, porque así no les calculo el pedo eso, ¿sí? Entonces, ahora vamos a poner calcular todo. ¿Quieren? ¿Estamos? Y lo que he hecho ha sido tocar aquí, borrarlo, eliminar datos, para que no les calcule el pedo eso que está mal. No sé, lo había abierto y ha quedado, ¿sí? Entonces, vamos a poner aquí calcular todo. Y básicamente les va a dar el periodo. Acuérdense que hemos puesto 9 modos, ¿sí? Les va a dar los 9 modos de vibración, ¿sí? Gente, perdón la demora, no llego. Estoy complicado. Estábamos esperando, le voy a poner a mi hija. Bueno, algo por mi hija. No empezamos porque te estábamos esperando, ¿vale? Chivo, te demorando un montón, boludo. Sí, si quieren descargar los videos, descarguen. Porque, si quieren descargar los videos, descarguen porque, no los quiero dejar públicos por mucho tiempo. ¿Se te ha salido? No, se ha trabado por cálculos. Está pesadito. Vuelvo a abrir. Y volver a poder calcular. Sí, ya hemos hecho eso una vez. Sí, se me hace que está muy refinado. 170.000 ecuaciones me parece mucho, che. El programa se ha bloqueado si se cerró incorrectamente. Sí, voy a ver. Sí, si yo con el nuevo voy a explotar. Ah, mira, no se guarda, ¿verdad? Sí, claro, justamente voy a ver si lo hago más liviano. No es tan preciso, pero para que al menos tengamos resultados, ¿sí? Vamos a calcular. No, no sé si estoy de acuerdo, porque está aquí en negrito. A usted debería darme, tengo estas 53.000 ecuaciones en vez de 170.000. Ah, Ahí está. Bueno. Ya calculado la mía, no sé si la tuya, Paco. Sí, calculado. Perfecto. Bueno, entonces aquí, bueno, si a mí no me está apareciendo la pestaña de abajo, ¿sí? No me está apareciendo la pestaña de abajo. A mí lo que me interesa ahora es el primer modo de vibración. ¿Se acuerdan lo que les decía? ¿Sí? Fíjense que aquí me está mostrando un primer modo de vibración. Por lo reconocen, ¿sí? No tiene puntos de inflexión, ¿sí? Es todo. Aquí tiene la máxima, ¿sí? Y abajo la mínima, ¿sí? No tiene puntos de inflexión. No me doy cuenta que había que encontrarlo abajo. Bueno, no importa. Vamos a
a verlo a este, ¿sí? Eh, no me aparece la pestaña abajo. Si no les aparece, tocan este, tabla activada o desactivada, tocan, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Y aquí yo quiero ver resultados. Este que está así como con un, no me sale, electrocardiograma, me va a decir, pero no, acelerograma, ¿sí? Como acelerograma lo tocan, ¿sí? Y aquí les dice, ¿sí? Los periodos naturales. 1,091 es el primer modo. ¿A vos te da igual, Facu? Sí. ¿A dónde tenés mejor? No, 10,66. Bueno, está ahí cerquita. Tiene diferentes, menor mallado del tuyo. O sea, tiene un mallado bastante distinto. Pero está bien que tenerlo orden. El segundo, 1,088, lo toco y es este modo en esta dirección. ¿Sí? El tercero, fíjense, el tercero me detectó que es un modo torsional. Que eso no hemos hablado. Cómo está haciendo un análisis de elementos finitos tridimensional, me detecta este modo torsional. ¿Qué significa este modo torsional? ¿Y por qué es el primero? Porque bueno, aquí en la losa superior es la que tiene la mayor torsión, el mayor giro, y estos 100 puntos de inflexión hasta abajo, ¿sí? Se van torciendo todas las columnas. ¿Se entiende? Es el modo torsional. El modo 4 ya debería ser el segundo modo en una dirección. Ahí está, ¿sí? Ahí está perfecto, un segundo modo. ¿Sí? Arriba está en la dirección sismo en Y, o en realidad vibración en Y, ¿sí? Tienes aquí un máximo de desplazamiento y aquí el otro máximo. No, aquí este. Este es el otro máximo, ¿sí? Entonces, tienes un solo punto de inflexión, ¿sí? Básicamente se dice que los puntos de inflexión serían número de modos menos uno, ¿sí? Entonces, modo 2, en este sentido, obviamente, ¿sí? Estamos hablando de este, ¿sí? Y fíjense cómo las frecuencias, bueno, aquí no voy a poner que me lo grafique, aquí se le pone la animación, les hace ver la frecuencia en tiempo real, ¿sí? De 2,5 Hz, bueno, en este que ya voy a poner, pero se me va a laguear. Bueno, 0,384 en el otro sentido, ¿sí? Y así vamos viendo, ¿sí? Hasta, bueno, vamos a poner aquí está un tercer modo, por ejemplo, ¿sí? Este es un tercer modo, ves que tiene dos puntos de inflexión. Bueno, y de aquí donde vamos a obtener nosotros el periodo que hemos insertado allá, ¿sí? Lo hemos puesto columnas empotradas, por eso nos está dando diferente al ejercicio, ¿sí? Pero bueno, vamos a poner la animación a pedido del público. La animación de la camarita. Al lado de... Mira, aquí estoy poniendo. Tienes ganas de que se te trabe tu combo, básicamente. Si no, te exige mucho gráficos y va a explotar. Pero bueno, saben que la próxima clase vamos a insertar la fuerza, ¿sí? O sea, ahora ya sabemos cómo. Básicamente habría que poner los numeritos como son. Y les insertamos rapidito, ¿sí? ¿No se ha entendido algo? ¿Todo bien? ¿Qué le iba a decir? El RF Dynamo Pro, este módulo, puede hacer todo el cálculo, todo el análisis de fuerzas sísmicas por sí mismo. A mí me hubiera gustado darlo, pero lo hace haciendo una combinación modal, se llama. Y yo necesitaría mínimo una clase más, no es tan complejo. Mínimo una clase más como para que entiendan cómo se superponen los modos y qué es. Y bueno, pero también para saber combinación modal tiene que saber este también, antes en realidad, ¿sí? Primero hay que saber después ver qué es la combinación modal, es un poquitito más avanzado, es un análisis dinámico, pero básicamente intenta combinar todos los modos, porque claro, un sismo va a excitar a los diferentes modos y una superposición de todo eso. Bueno, el análisis modal lo que intenta es superponerlos
a todos los modos con algún método. ¿Sí? Ah, Este, por eso no lo utilizamos a ese. Pero bueno, aquí estamos viendo que para el modo 1, ¿cómo se hace? Básicamente el análisis modal hace para cada modo y después los combina, así simplificativamente. Los combina de una forma que se llama modal, ¿sí? Eso sería. Pero bueno. Con esto estaríamos. Cuando empiece a bailar mi edificio, le falta un poquitito. Ya va a comenzar a bailar. Ahí está. Ahí está, sí, nena. Así es. Bueno, con esto cerramos la clase. Baila lentos. El edificio se entera que va a ser filmado para TikTok. yeah. Ahí está estabilizado. No el edificio, la animación. El edificio no está estabilizado. Bueno, entonces lo único que nos interesa de aquí, acuérdense, es el t, es el valor de t. Que con eso vamos al espectro de diseño para sacar nuestra pseudoaceleración espectral, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Bueno, creo que esta clase es más divertida que otras. Así que bueno, la voy a detener.